es la polémica del día. Así es, empezamos ya con el tema polémico. Estaba viendo cómo estamos de tráfico, está muy bien, gracias a toda la gente que nos está acompañando y que sabe que aquí tenemos ganas de estar con ustedes y de hacerlo bien. Vamos. Esta es la historia de uno de los desmentidos más rápidos emitidos en los últimos meses por parte del gobierno del encuentro y de las Fuerzas Armadas. Todo, porque apareció una noticia muy temprano en la mañana que decía que a un comandante, al máximo comandante de la Fuerza Terrestre, de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, le habían quitado la visa. Casi inmediatamente, veamos la imagen, querido Fer, las Fuerzas Armadas desmintieron esta información del medio Tiempo Real. Más o menos, tendríamos esto listo alrededor de las 11:30, 12, y esto ya tenía unas 2 horas, casi inmediatamente. Dijeron, no, es falso. No se le ha retirado la visa al comandante general del ejército Gustavo Acosta ni a su familia. Ya. Y pusieron ese sello de noticia falsa y dijeron, esto no es así. Bueno, dije, este es el tema. Entonces empezamos a trabajarlo. ¿En dónde pudo originarse un desmentido así? Si es que nos están viendo por ahí, muchos saludos a los señores de las Fuerzas Armadas. Pregunto, hipotetizo, planteo dudas, ¿no? Quizás se originó en la compra de los vehículos Cobra para tareas tácticas de parte de las Fuerzas Armadas. Hipótesis 1. Este es un coletazo del tema de los narcogenerales que tenía que ver más con la policía, pero un coletazo quizás también. 2. ¿O hay algo más? ¿Ya? Quizás para empezar por el principio, como diría el Chimi, ustedes saben que aquí en Ecuador sin visa no hay paraíso, y así le pusimos el tema del día de hoy. Por ahí tenemos el cromo, querido abuelito, querido Fer. Sin visa no hay paraíso, ¿no es cierto? Para los civiles, para los guanungos como ustedes, como yo, como muchos, ahí está el cromo. Ya, para los civiles en sí, la visa es una promesa de una nueva vida. Es la chance pronto de irse a hablar con familiares y de buscar luego una residencia ya en los Estados Unidos, un escape temporal para muchas personas. De pronto para la esposa del candidato Noboa es la chance de comprar leches de fórmula directamente en Miami. Pero para nosotros que tenemos un poquito menos de dinero que ellos, realmente la visa constituye una carta, ¿no? Una carta, una especie de joker, si cabe, un comodín para lo que se viene el futuro, que ustedes saben que el futuro está jodido para todos. Eso para nosotros, para ustedes, para nosotros. Pero para militares y autoridades públicas la cosa es distinta, la cosa cambia, y cambia mucho. Porque una visa es algo así como un viserazo potente, muy potente, ¿ya? Es un aval internacional sobre la gestión que están realizando, sobre todo en el sector público, especialmente a esas actividades. Por lo menos aquí esa división en cuanto a la interpretación de tener una visa aquí en Ecuador me parece que es efectivo. Por eso, la información que sacó en la mañana el medio Tiempo Real sobre el supuesto retiro de la visa al comandante de la Fuerza Terrestre fue todo un golpe y debe interpretárselo en ese contexto. Bueno, vamos a hablar del aludido, el comandante. El 6 de mayo de 2022, el presidente Lasso designó al general de brigada Nelson Bolívar Proaño Rodríguez como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el general de brigada Franklin Gustavo Acosta y Acelga como comandante general de la Fuerza Terrestre. Pongamos ahí la imagen, Fer, para ir leyendo otros nombres, también de otros designados allá en mayo de 2022. Ahí está, el primero de la izquierda es el aludido, el general Franklin Gustavo Acosta y Acelga. Él es comandante general del ejército. En el centro, los otros nombramientos que no entran ahorita un poquito en el tema, pero fue el nombramiento de las 3 ramas, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahí. Vamos a mostrarles ahora una captura acerca de la hoja de vida 1,
donde podemos ver un poquito el recorrido de este general de brigada. Ahí está con todos sus honores, ¿no? Es licenciado en Ciencias Militares, ha recibido condecoraciones diversas, hay que ver algunas cosas, ha recibido la Legión del Mérito otorgado por los Estados Unidos de Norteamérica, por cierto, ha recibido la Medalla Militar Fe en la causa del Ejército de Colombia, ¿no es cierto?, y otras gran collar de honor al mérito militar, muy bien, ha pedido del señor ministro de Defensa y otras cosas así importantes también. Mira, que al último, en los últimos párrafos dijo que condujo las acciones cuando se produjo el secuestro de los compañeros del comercio y también las acciones terroristas generadas por alias Guacho. Ustedes deben recordarlo bien, ¿no es cierto? Y también el plan de vacunación Fénix en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y jefe del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano. Se han contado que él quería seguir proyectándose, busca todavía proyectarse en su carrera militar aún más hasta ser gran general del ejército, como pocos han sido, muy muy escasos. Vamos aquí a ver otros detalles más de su hoja de vida, querido Fer, ponle por ahí hoja de vida Acosta 2. Aquí vemos un poco sus ascensos, ¿no? Fue comandante de la base 19 Napo, de la base de las Fuerzas Armadas, también comandante de la 4ª División del Ejército Amazonas. Todas son logros, éxitos del señor comandante Franklin Gustavo Acosta y Acelga, también comandante general de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre de las Fuerzas Armadas. ¿Quieren saber un poco más? Bueno, algunos detalles particulares alrededor del asunto, luego vamos a ver las implicaciones políticas, estamos hablando del individuo. En cuanto a sus bienes, este señor, tenemos por ahí una captura, querido Fer, tenemos la captura Contraloría Franklin Gustavo, para 2022, el mencionado, tenía un patrimonio de $400,000, casi en totalidad este patrimonio estaba en su domicilio, en su hogar, yo creo que es un departamento, valorado en $370,000, un chévere departamento, de acuerdo a su declaración patrimonial. De otro lado, también registra deudas por $103,000, tenemos por ahí otra imagen, por favor, ya, por préstamos hipotecarios y préstamos de consumo. Estos préstamos han sido obtenidos sobre todo en el Banco General Rumiñahui. Esta es información pública, no es información exclusiva, no es que estoy haciendo minería de datos para llegar a esto, realmente son pocas horas, les puedo decir hasta la hora en que se sacó, por ahí también la captura. Esta es información pública y claro, como un servidor del Estado, realmente esos son los militares, por cierto, no es que los civiles servimos a los militares, es que no es que al revés. Los militares son servidores también del Estado. Siempre como que les enseñan una cosa, ¿no? Como que el civil sería inferior. No, para nada. En este caso, la sociedad es civil. Eso se llama sociedad justamente. ¿Ya? Pero volvamos, no nos distraigamos mucho, volvamos a la línea de tiempo. Nosotros también consultamos, no es que solo le dijimos, bueno, ¿qué pasa con tiempo real y qué dice el Twitter? Consultamos a la Fuerza Terrestre y al comunicador, el coronel Carlos Ayala del Ejército. Nos mandó el desmentido directamente que ellos elaboraron, el cromo que ustedes vieron que decía el sello de noticia falsa. Sin embargo, nos dijeron que eso es, o sea, compañero, esa es la información que hay, sírvase difundirla y eso es lo que hemos hecho, pues la hemos difundido también, sino que hemos vuelto en un contexto, ¿no es cierto? El portal online, volvamos nuevamente a tiempo real, se mantuvo con la información. Ellos no dijeron hasta aquí llegó el tema, sino que la mantuvieron y realizó 2 actualizaciones más. En la primera, solicitó que los desmentidos de la Fuerza Terrestre no sean solo a través de memes. Resulta interesante. Y a las 12:45 publicó lo que ahorita están viendo para quienes están en nuestra señal de redes. ¿Qué dice? Esto no solo es una actualización, sino que son las consecuencias de lo que ellos consideran que es lo que está pasando en estos momentos en las fuerzas. El ministro de Defensa, Luis Lara, dice el medio de comunicación Tiempo Real, estaría con un pie afuera. Estoy leyendo Tiempo Real.
Fausto Cobo busca ser secretario de Defensa, ya que impulsa las compras de unidades mecanizadas para el ejército con su hermano Francisco Cobo y Patricio Sommerfeld. Punto. Seguimos leyendo Tiempo Real. Hijo del comandante del ejército, labora en empresa Aerospace Industries de Sommerfeld. Punto. Dejan de lado a la Dirección de Bienes Estratégicos, antigua Junta de Defensa Nacional. Y finalmente, Estados Unidos investiga posible sobreprecio en adquisiciones y fallas de factores técnicos de los equipos. Esa es la información que ha pasado con Tiempo Real. Volvamos a la hipótesis del principio. ¿Tiene que ver esto con los famosos carros tácticos Cobra 2? Veamos este post de la Presidencia de la República donde se confirma que los mismos son de origen turco. Esto publicó el presidente de la República el 11 de septiembre. Vaya día. El presidente Guillermo Lasso entregó 20 vehículos Cobra 2 de fabricación turca que son parte de los 35 adquiridos. Los 15 restantes tipo Ural llegarán a fines de octubre. Estos se suman a los 20 blindados y demás y no sé qué y no sé qué. Estuve viendo también que están recorriendo estos vehículos Cobra 2 algunas partes deprimidas, en unas partes sectores muy pobres, sobre todo la provincia de Esmeraldas. Es un espectáculo dantesco este vehículo, parece la pisada de Godzilla, en medio de casitas de caña, en medio de barrios que no han recibido nunca atención del Estado, y el Estado les manda, ¿no?, pues este vehículo en vez de mandar alguna otra cosa, ¿ya? Recordemos que para fines de octubre llegarán 15 vehículos más, son vehículos tácticos llamados Ural. Igualmente estos vehículos tácticos han sido comprados al país de Turquía. En total, según el ministro de Defensa Luis Lara, en aviones, buques, fusiles, chalecos y otros equipos que forman parte del portafolio de inversión de las Fuerzas Armadas, se está gastando 700 millones de dólares. Esta información la hizo pública el propio Lara en una rueda de prensa el pasado 13 de septiembre. Estoy dando también información que ya se conocía, información que es pública. Entonces, pregunta nuevamente, ¿le retiraron la visa porque el ejército ecuatoriano se gastó tremenda plata en una empresa turca y no en una de los Estados Unidos? ¿Serán así los gringos? No lo sé. Hay que recordar también que las compras a proveedores balísticos y de seguridad de los Estados Unidos han pasado por varios escollos, cuando por ejemplo se cayó la licitación para la compra de chalecos de la policía a un proveedor que estaba justamente en el país del norte. A eso habría que sumarle también ese proceso y ese contrato, y asuma más. ¿Serán entonces estas las razones? O sea, un faltante, una inversión de 700 millones, pues 700 millones son 700 millones. O sea, es una cifra muy, muy alta y podría haber ahí un elemento sustancial para toda esta crisis, toda esta situación que se está viviendo el día de hoy, que como les digo, según el ejército, no se ha dado. Todavía cuenta el señor, dice, con su visa. Tampoco han mostrado la visa, tampoco han hecho un comunicado oficial. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el tema da para analizar, ¿ya? Hay otra posibilidad que está agitando el avispero, y es que como ustedes vieron en esta comunicación de Tiempo Real, al parecer el hijo del comandante del ejército, uno de los hijos del comandante del ejército, laboraría en la empresa Aerospace. Al respecto, también nosotros hicimos las consultas del caso y nos pudimos acercar a una fuente que nos dio más información al respecto. Y sí, esta fuente, nos la reservamos, nos confirmó dicha información. Y también nos dijo que otro de los familiares del general en cuestión, el general del ejército, comandante, otro de sus hijos, estaría involucrado en la representación de jugadores de un equipo de fútbol ecuatoriano. En la representación de jugadores. Estas son las cosas que aún no podemos comprobar del todo. Lo que sí podemos hablar es de la famosa empresa Aerospace. La firma Aerospace es uno de los proveedores de las Fuerzas Armadas. Veamos esta captura de proveedores del Estado a las Fuerzas Armadas de febrero de 2018. Ustedes pueden ver
el casillero número 6, y ahí sale la empresa Israel Aerospace Industries Limitada, cuyo representante o apoderado es el señor era el señor Enrique Patricio Sommerfeld Lalama. Para 2018 su estado estaba habilitado, es decir, tenía al día su documentación y no era deudora del estado, entonces podía tranquilamente desarrollar sus actividades. La empresa es IAI, un poco con las siglas, ¿no? Es una empresa Aerospace Industries Limitada. Les he hablado también del señor Sommerfeld. ¿A ustedes recuerdan ese apellido? Si les hago esa pregunta, ¿ustedes tienen en la mente cuando les digo este apellido Sommerfeld? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Lo recuerdan? Sí. Se trata de una de las familias más influyentes en el plano comercial del Ecuador, por sus relaciones empresariales, por sus relaciones con el poder. Sobre todo, una parte de la familia está relacionada a la compra de armamento, otra parte está en el tema de la aviación comercial y demás. Y por eso, por estas relaciones tan amplias, tan importantes alrededor del tema, por estas cercanías con determinados círculos de poder, Daniel Noboa, o sea, sabiéndolo directamente, creo, recibiendo las recomendaciones del caso, quizás también, poco después de terminada la primera vuelta electoral y sintiéndose ya vencedor, sentándose en el solio de Carondelet, anunció que la empresaria Gabriela Sommerfeld sería su canciller. Veamos, sin embargo, lo que decía Diario El Universo en 2022 sobre Gabriela Sommerfeld, ¿ya? Dice que tenían representación con las aerolíneas Galápagos Aerogal, la familia Cecilia Sommerfeld, y que hasta hace poco esta empresa pertenecía a su hermano Patricio Sommerfeld, que ahora es representante de la compañía Israel Aerospace Industries. Esto es más para confirmar lo otro. En todo caso, la señorita Gabriela Sommerfeld sí fue mencionada por Daniel Noboa como su posible canciller. Bueno, las relaciones con el gobierno del ex Encuentro y esta empresa están o estaban en viento en popa. Basta recordar que el presidente Don Guille, en uno de sus viajes, visitó la empresa Aerospace allá en mayo de 2022 directamente en Israel. Veamos la imagen Lazo Israel. Este es un documento de Plan B. Ahí dice: una de las visitas fue a la compañía Israel Aerospace Industries en Tel Aviv. Esta empresa es líder en brindar soluciones a desafíos de seguridad y defensa nacional. El presidente se reunió con altos ejecutivos de esta empresa con quienes discutió sobre cómo fortalecer los servicios de inteligencia. Desde entonces, el uso de tecnología israelí, que incluye la implementación de sistemas de ciberseguridad, de inteligencia y vigilancia, está en el nuevo plan de seguridad. Aquel famoso plan del que únicamente llegamos a ver la portada y demás. Ahora vi que por ahí hay una foto muy interesante desde arriba que dice plan de seguridad y demás, pero no conocimos absolutamente ni una sola línea. En todo caso, digo, son 700 millones por haber comprado estos carros, este equipamiento táctico a Turquía. Ese es un buen argumento para enojarse, ¿no? Para pensar en retirar la visa, pensar en retirarla, porque no han confirmado. El tema de una empresa israelita, y ustedes saben cómo son las relaciones internacionales y demás, Israel y Estados Unidos son socios comerciales, no da para pensar algo que quizás haya molestado, pero sin embargo, según la publicación de que se han hecho el día de hoy, da para pensar que ahí también habría cosas oscuras, definitivamente, y que están involucrados también otros personeros del gobierno, como el secretario y de Cobo y demás. En todo caso, toda esta maraña, porque es una maraña realmente, nos lleva a la actualidad electoral. O sea, desgraciadamente, todo depende. Porque lo que ha dicho Luisa González, que si en caso de ganar la presidencia de la República, ella haría una revisión total de esos ascensos, de las jerarquías, de las cúpulas, tanto de policía y Fuerzas Armadas. Y estoy absolutamente seguro que eso no le va a interesar a estos elementos y a otros
que venga alguien y les quiera revolucionar realmente el tema ¿no? O sea, que se vaya a hacer un análisis de los ascensos o de las relaciones inclusive que tienen entre ellos, lo cual es uno de los grandes problemas que tendría que enfrentar Luisa González en caso de llegar al poder. Según nuestra fuente, en caso de ganar Noboa, se mantendrían las actuales estructuras, de pronto con cambios mínimos, con cambios más bien de maquillaje de alguna forma, o tratando de sacar a determinado elemento, pero manteniendo mucho las cúpulas, lo cual le viene bien a este establishment, a este sistema, a esta estructura. Entonces no van a querer cambiar así pues muy fácilmente. Entonces, por eso, en todo esto, que les decía, nos lleva de pronto a hablar nuevamente de las elecciones y de lo que pase el 15 de octubre, Daniel Noboa, el 22 de agosto, mandó ya la imagen de los que podrían ser sus ministros de Estado en caso de él ganar la presidencia. Por ahí mandémosle, Fer, si es que me escuchas, por ahí pongámosle la imagen. Daniel Noboa, esta es una información, tratamos nosotros de ver lo que dicen otros portales para que no, digamos, solo sacan de Radio Pichincha y cosas así, generar un poquito de credibilidad. Esta es una imagen del portal Bajo la Lupa Ecuador, que hicieron este arte, que dice: Daniel Noboa, hablamos del 22 de agosto, adelantó parte del gabinete ministerial que lo acompañará. Ahí está Gabriela Sommerfeld, a su izquierda, habló de Iván Carminiani como secretario de Comunicación, Iván Wong, que le dedicamos un programa hace poco respecto al tema de la evasión tributaria, porque también es empresario del asunto del banano, y Sonsoles García, ministra de Producción en caso de llegar al poder. Esto lo dijo él un poco, creo, embebido del fervor electoral, de que los cálculos, las mediciones decían que de pronto él iba a llegar solo sumando con la votación de unos y otros, pues se mandó esta bicoca decir que estos serían sus ministros. Y detrás de esto, sobre todo en el lado de Gabriela Sommerfeld, nosotros hemos entrado un poco más, y este es el segundo programa, el tercero que hacemos sobre esto, porque antes de que yo esté aquí también ya habían hablado de este asunto, los compañeros que hacían el programa en ese momento. Entonces seguimos ahondando en esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar? En todo caso, las visas siguen siendo una escalera al infierno o una visa al paraíso aquí en el Ecuador, que prácticamente como República Bananera, pues nos dicen que podemos salir o no podemos salir, si somos delincuentes o no, de un viserazo de parte del gobierno de la Águila Calva y de las Estrellas, nos dicen si somos o no somos, o qué somos o qué no somos, el rato que tenemos una visa. Muy bien, gracias a todos ustedes. Este ha sido el programa que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todas estas personas que nos siguen en redes. Voy a saludar brevemente a Eduardo, a Paquita Jarrín, a Margarita Rodríguez, a Rafael González, a Ricardo Patiño, ¿qué será? A Pati Mullo, debe ser un homónimo, a Mari Rosero, a Carlos Humberto Zambrano, a la gente que está aquí comentando, le voy a leer, deberían dar más espacio a otras personas, no sé qué, del progresismo y demás. El país está, todo es amable, todo es leve. Nos dicen por quién van a votar, ese apellido les suena bastante, muy bien, igualmente eso decía. Muy bien, señora ministra de Noboa, muy bien. Todos estos comentarios los voy a leer ahorita que me voy en dirección. Mentira, no les voy a leer nada, los voy a leer ya cuando esté en el Teatro Prometeo y esta edición está subida debajo del ocaso ahí en redes. Y ya de pronto ahí un ratito me doy un saludito. Pero nos vemos ahí en el Prometeo, te espero. Christopher, Katy, Ángel, Pablo Sacta, Aldo Castro, ¿quién más está por aquí? Un comentario nuevo, Lenin, Raúl, Rafael González y demás. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Tienen dos opciones, estar en la casa aburridos o vamos todos al Teatro Prometeo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues darnos un abrazo y decir, todavía es posible hacer país. Nos vemos mañana aquí en Bajo el Ocaso, ya con el Chimi, edición completa de lujo de Bajo el Ocaso con todos ustedes, por supuesto. ¡Chao!